Buenos días, mi nombre es Juan José Cadena Arroyo y este es mi video explicativo acerca de los diseños de la investigación cualitativa. Entonces en este caso tenemos un cuadro comparativo de 6 diseños de investigación cualitativa. Tenemos la etnografía virtual, la teoría fundamentada, la investigación-acción, el estudio de caso y la fenomenología. Entonces empezaremos por la etnografía, la cual tenemos que se enfoca en la descripción y análisis de un campo social o escena cultural específicos. Esto quiere decir que la etnografía se enfoca hacia un lugar específico de la sociedad, un campo social, una cultura específica que pueda ser investigada para encontrar lo que los involucrados en la investigación pueden otorgar a las acciones que realizan, los proyectos que realizan y o al entorno que los rodea. Tenemos que esta se origina debido a sus raíces en la antropología cultural, ya que esta tenía el afán de estudiar, describir y clasificar distintas culturas o pueblos junto con sus características. O sea que su origen basa en la antropología cultural, que quería describir las características de distintas culturas o pueblos alrededor del mundo. Y tenemos que entre sus mayores exponentes se encuentran Spradley en 1980, Lutz en 1981 y Hammersley y Atkinson en 1994. La etnografía no tiene un sistema de fases como tal en sí, pero sí se puede usar de la manera básica de las fases de la investigación, en las cuales primero se formula la pregunta, la interrogante que vamos a investigar. Luego identificamos los informantes y las bases de datos de donde vamos a sacar la información, las fuentes de donde vamos a sacar la información. Luego tenemos la selección del diseño de investigación según la teoría. Según la teoría o según los datos que hayamos recogido, vemos cuál será el modelo que utilizaremos para seguir con la investigación. Luego generaremos una hipótesis, una probable respuesta a la pregunta de investigación. Luego recolectaremos la información, la triangularemos y la interpretaremos. Haremos todos los procesos de interpretación de la información para finalmente elaborar las conclusiones y organizar el informe final de la investigación. Algunas de las técnicas usadas en la etnografía son la examinación de documentos, la observación participante, que esta se basa en que el investigador observa y toma nota de las culturas, de las acciones de los investigados, mientras el investigador es partícipe de dichas acciones. Pero el investigador se tiene que asegurar de no interferir con el flujo natural de los actos o de las acciones que hacen las personas investigadas. Y también tenemos la técnica del trabajo de campo que ejecuta el investigador para recolectar su información. Y algunos de los instrumentos utilizados son preguntas culturales, o sea, preguntas basadas a la cultura del pueblo o de la población en específico que se busca estudiar, la información sobre los valores y creencias hallados sobre esa cultura y las múltiples fuentes de datos que se pueden encontrar para la investigación. Luego tenemos la etnografía virtual, la cual es un tipo de estudio etnográfico que se encuentra principalmente enfocado hacia un entorno o una comunidad virtual, ya que esta está compuesta por individuos que presentan interacciones digitales y se relacionan por medios cibernéticos tales como el Internet. Esta surge en los últimos tiempos, a principios del siglo XXI, debido al interés de estudio en fenómenos y situaciones sociales que se presentan en los individuos en entornos digitales, ya que estos entornos permiten la socialización e interacción de individuos en contextos modernos que hacen uso de tecnologías nuevas. Las fases más destacadas de la etnografía virtual son la selección del campo de estudio, el saber cuál es el campo de estudio, en dónde se va a investigar, en dónde se va a realizar la investigación, la selección de los informantes, es decir, la selección de las fuentes de datos, de dónde vamos a sacar los datos para nuestra investigación, luego la planeación y organización de estrategias, vamos a hacer la previa planeación y organización de las estrategias que se utilizarán para la recolección de los datos y finalmente, después de realizar las estrategias de la recolección de los datos, se procederá a realizar el debido análisis de la información. Varias de las técnicas utilizadas también en la etnografía virtual son la observación participante, la reconstrucción de memoria oral, o sea, la reconstrucción de historias orales que los individuos entrevistados o investigados te puedan proporcionar, y la observación del hábitat. En este caso, como es un hábitat digital, se haría la observación y el análisis del entorno digital en el que interactúan los individuos. Y varios instrumentos que pueden usar para estos son las biografías, ya sean autobiografías o biografías que puedan ser encontradas por autores, las entrevistas semiestructuradas, las cuales tienen una estructura de preguntas definida pero le dan un campo de acción de manejo bastante amplio al entrevistador, y las notas de campo que pueda obtener el investigador. Luego tenemos la teoría fundamentada, que busca generar una teoría a partir de datos obtenidos en contextos naturales. Esta busca generar una teoría a partir de datos que sean previamente obtenidos, ya que esta busca encontrar formulaciones teóricas de la realidad. Esta nace como derivada del interaccionismo simbólico expuesto por Mead en 1934, por tener como eje los seres humanos
humanos como creadores. Pero según se asentaron los métodos de análisis a través de las teorías, nace la teoría fundamentada descubierta por Gleiser y Strauss en 1967. Esta empieza por su primera fase, que es la comparación de los datos. Se recolectan los datos previamente investigados y se va a hacer una comparación específica en esta teoría. Se realiza la integración de categorías y propiedades, se hace también la separación de la información de los datos en distintas categorías para poder obtener los datos y hacer su comparación nuevamente más adelante en el análisis. Se hace la delimitación de la teoría, o sea, vamos a realizar el alcance de nuestra teoría, hasta dónde va a llegar nuestra teoría, qué va a abarcar la teoría, y finalmente, ya cuando se haga el análisis, tenemos la redacción de la teoría. Técnicas que se pueden usar son el muestreo teórico, que consiste en especificar las fuentes de datos y los individuos a investigar, teniendo en cuenta cuánto pueden estos aportar a nuestra investigación, y basado en eso establecer cuántos individuos harán parte de nuestra investigación. También tenemos la observación participante, la interacción humana que se pueda presentar entre los individuos, y el proceso básico social psicológico, que consiste en los procesos básicos que nos permiten realizar el análisis de los datos obtenidos por la interacción humana. Y entre los instrumentos tenemos la codificación de la información, tenemos uso de diagramas y uso de entrevistas. En la investigación-acción tenemos que esta se enfoca en una búsqueda autorreflexiva que busca perfeccionar la lógica y la equidad de prácticas sociales y educativas, a la vez de su comprensión y las situaciones en las que se presentan a los participantes de la investigación. Esta se enfoca en esto ya que surge a partir del trabajo realizado por Lewin justo en la inmediatez de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ya que busca establecer las bases para que el mundo pueda llegar a la cooperación, independencia e igualdad de manera gradual. Los pasos, en su primer lugar, es la problematización, que es identificar cuál es la problemática que se va a investigar, luego hacer un diagnóstico de cómo se encuentra el mundo y la población a investigar frente a esa problemática, luego un diseño de propuesta de cambio, cuál es la propuesta de cambio que tiene el investigador para esa problemática, iniciar la aplicación de la propuesta y finalmente hacer la evaluación de si la propuesta de cambio fue efectiva o no fue efectiva. Dentro de las técnicas utilizadas para la investigación-acción tenemos la observación participante y los grupos de discusión, ya que la investigación-acción depende mucho de los debates y las opiniones de los involucrados en la investigación. Y finalmente, los instrumentos que pueden utilizarse son las entrevistas estructuradas, los registros anecdóticos y los registros de observación tomados por el investigador. Luego tenemos el estudio de caso, que se caracteriza por abordar una unidad de estudio de forma intensiva y enfocarse principalmente en esa unidad. Por lo tanto, tenemos el estudio de caso es unitario en cuanto a la investigación, aunque este puede presentarse en varias unidades en algunos casos, pero todas esas unidades se abordan de manera individual y personal. Este nace en medio del siglo XIX, una respuesta al positivismo, ya que este buscaba un análisis de forma más profunda y específica a los temas y preguntas de investigación, y está destinado a ser usado para situaciones determinadas y o problemas prácticos. En sus fases tenemos primero la selección y definición del caso, el que es cuando vamos a identificar cuál es el caso exacto, el caso puntual que vamos a estudiar, luego hacer la elaboración de preguntas para saber qué es lo que queremos averiguar de este estudio, de este caso, luego la localización de fuentes, o sea, vamos a saber de dónde vamos a sacar nuestra información, luego realizaremos el análisis e interpretación de esta información y finalmente realizaremos la elaboración del informe del estudio de caso. Las técnicas utilizadas aquí en el estudio de caso son la división en subunidades, que como hablábamos, todas las unidades se tienen que abordar de manera individual y personal, el uso de diferentes unidades de análisis por la misma razón, la comparación de datos y las implicaciones de estos datos y el análisis de documentos. Y entre los instrumentos más utilizados están los documentos, en los cuales podemos hallar los datos como una fuente, las entrevistas y la observación. Y finalmente tenemos la fenomenología, la cual no estudia fenómenos en sí, sino la idea de que el sujeto y el objeto de estudio se encuentran, interaccionan y perciben al mundo. Es una manera de estudiar fenómenos, pero no estudia los fenómenos en sí, no estudia los fenómenos explícitamente, sino que estudia la manera en la que estos son percibidos e interaccionan en el mundo con la población a estudiar. Esta nació de la mano de Edmund Husserl, basada en el mundo subjetivo que presenta cada individuo, ya que cada individuo presenta su propia manera de ver el mundo. Esta destaca los fenómenos tales como las experiencias, los recuerdos y las percepciones del entorno que pueda tener el individuo o el hombre en un momento dado. Esta tiene 4 fases, en la cual la primera es la etapa previa, en la cual se va a establecer cuál va a ser nuestro estudio, la pregunta, qué es lo que vamos a investigar. Luego en la etapa descriptiva tenemos la descripción más a fondo de este problema. La etapa estructural es cuando ya empezaremos a estructurar lo que vimos en la etapa previa y descriptiva
evolutiva para poder obtener la información, y finalmente tenemos las discusiones del resultado. Las técnicas que podemos ver en la fenomenología son la división en temas y subtemas debido a todo lo que puede presentar los fenómenos, escribir anécdotas y registrar experiencias personales. Y entre los instrumentos tenemos las grabaciones, las narraciones y la entrevista fenomenológica, la cual consiste en que el entrevistado es aquel que nos va a dar el contexto y las características del fenómeno presentado, ya que el fenómeno consiste en la manera del entrevistado de ver el mundo. Y finalmente tenemos la bibliografía utilizada para este cuadro. Espero que les haya gustado mucho mi exposición. Muchas gracias por su atención.